Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos. Esta es la Iglesia de Dios y le doy la bienvenida a un culto más de la recepción del sábado. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García y soy pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México y sea parte también de esta alabanza, de esta recepción del Día del Señor, como también de la reflexión que tendremos el día de hoy sobre su palabra. Quiero invitarle a orar para que pongamos en manos de Dios este culto, así es que si me acompañan a orar le voy a agradecer. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias por tu misericordia, porque te sigues manifestando en nosotros y nos llenas de tu amor. Gracias, Señor, por la llegada de este día santo y porque nos permites también tener la dicha de disfrutar de tu palabra y de tus bendiciones en esta tarde. Sé con todos tus hijos, Señor, para que este sábado que inicia tengamos toda la bendición y todos la bendición de disfrutar este día santo y nos llenes de tus misericordias, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios que, como usted sabe, ya se encuentra ubicada en el libro del Éxodo capítulo 20, leeré desde el verso 1 hasta el verso 17. Aquí yo tengo mi Biblia y si usted quiere acompañarme leyendo o bien memorizándola. Vamos a leer la palabra de Dios, dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte hasta el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, esta es la eterna ley de Dios que bien hacemos en repasarla cada momento de nuestras vidas. Vamos a tener la alabanza del día de hoy, que está también para enseñanza y alabanza principalmente de nuestro Dios. Vamos a disfrutarlo también. Escuchémosle. Siempre orad, muy pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón, retén firme todo lo que tienes, tú tendrás tu galardón. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, traerá nuestro galardón. Siempre orad que si hoy viniera Cristo, Él te halle en la lid, con la espada suya bien empleada, fiel a nuestro adalid. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración.
al Señor. Sin demora toma la promesa del gran fiel consolador. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, traerá nuestro galardón. Siempre orad constante y con celo, ejercítate en la fe, ten el ánimo de Jesucristo y sus huellas sigue fiel. Siempre orad, nos manda Cristo, y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, traerá nuestro galardón. Gracias a Dios por este himno que hemos escuchado, mis hermanos, y ahora vamos a centrarnos en el mensaje y en la meditación de este día, que el tema es la educación cristiana, la educación hacia los hijos principalmente, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio en el capítulo 7, leeré desde el verso 6 hasta el verso 11, que dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 7, del 6 al 11, dice así: Porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y no porque vosotros seáis más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y os quiso guardar juntamente, que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de la casa de siervos y de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, guarda el pacto y la misericordia, y los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Que da el pago a su cara y lo aborrece destruyéndolo, y no lo dilatará que le odia, y en su cara le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que te mando hoy, que cumpláis. Aquí vemos una parte de la explicación del libro de Deuteronomio, donde Moisés escribe y le dice al pueblo que este es un pueblo santo y escogido por Dios, hablando del pueblo de Israel. Y este pueblo, hermanos, así lo fue y así ha educado a sus hijos durante miles de generaciones en esos mandamientos. Pero nosotros también somos parte y hemos sido ingeridos a ese pueblo por medio de Cristo Jesús. Y la inserción que tenemos también es una bendición de Dios, como tal, una distinción, como dice aquí, no porque ustedes seáis los más grandes, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y de igualmente a través de Cristo Jesús esta iglesia es parte de ese injerto o parte de ese pueblo, como dice la palabra de Dios. Así que estas evidentes palabras que son dadas al pueblo de Israel también nos son útiles para que nosotros comprendamos y entendamos que los mandamientos de Dios son importantes en nuestras vidas y que es importante que sigamos adelante en todo momento en el conocimiento, en la gracia del Señor Jesucristo y en la profundidad de la palabra de Dios. Y si comprendemos que estas palabras son importantes para nosotros, entenderemos también que la enseñanza que nosotros hacemos y el ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos es importante para el crecimiento espiritual. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 2, verso 9 y 10, esta parte también que nos hace sentir y comprender más claramente lo que acabamos de leer. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes del que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia. Aquí está claramente lo que explicábamos. Anteriormente esto se había explicado al pueblo de Israel para que él constituyera un pueblo grande y escogido. Pero si aquí seguimos leyendo, comprendemos que el apóstol Pedro explica que ahora somos un linaje santo y un pueblo adquirido por la sangre de Cristo Jesús y por la palabra de Dios. Y que este pueblo tiene que anunciar las virtudes del Dios y del Señor, de las tinieblas a la luz admirable, y ese ejemplo y testimonio tiene que permanecer en todo momento. Vamos a continuar, dice: este pueblo bendecido también tenemos que darle un ejemplo para seguir educando a nuestros hijos en el Señor. Así es que esa responsabilidad que hemos adquirido la vamos a también a transformar en esa meditación y esa enseñanza a nuestros propios hijos y a nuestro propio pueblo. Porque dice aquí la palabra de Dios: vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora somos pueblo de Dios, dice. Y al ser un pueblo de Dios somos un pueblo bendecido, con costumbres diferentes y con enseñanzas distintas, y eso es lo que tenemos que estar pensando siempre dentro de la educación a nuestros hijos y en la formación de ellos para el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a pasar al siguiente texto, que es también dedicado al pueblo de Israel, pero también nos da la enseñanza y la comprensión. Mire, Deuteronomio 6:6 dice así, y leeré desde el 6 hasta el 9, dice así la palabra de Dios: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando con tu camino, y al acostarte y cuando te levantares, y has de atarlas a la señal de tu mano, y estarán por frontales en tus ojos, y escribiráslas en los postes de tu casa y en tus portadas. Aquí la palabra de Dios explica que el pueblo de Israel tendría que mantener la enseñanza a los hijos, dice, y estas palabras, hablando acerca de esta ley, dice, las enseñarás a tus hijos y estarás hablando en ellas dentro de tu casa y fuera de ella, y cuando salieres y cuando entrares, para que estos hijos tuyos que son parte de las bendiciones de Dios te sigan y sigan a Dios por medio de estas enseñanzas y este ejemplo. Y estas palabras no son muy ajenas a nosotros como iglesia de Dios, porque en realidad nuestra preocupación y nuestra ocupación debe estar siempre en enseñar a nuestros hijos en estos mandamientos y en estas palabras, y considerarlas buenas, porque hay hermanos que consideran que la palabra de Dios es más pesada de lo que creen y no les enseñan a sus hijos y no se comprometen con ellos a darles esta palabra. Pero finalmente esta es la parte importante donde Dios quiere que nosotros comprendamos de ella y comprendamos siempre de sus necesidades de estos hijos, para que ellos tengan esos elementos de fe y de fortaleza espiritual cuando ellos y la vida se los obligue a tener, y echen mano, como dice la palabra de Dios, de la vida eterna, que echen manos de la fe, que es la que los puede rescatar. Muchas veces en la educación que nosotros planteamos para nuestros hijos está en llevarlos a una buena universidad, está en mandarlos a los mejores colegios, lo cual no es incorrecto, lo cual es bien, está bien, porque nos esforzamos para que ellos tengan una mejor vida que nosotros. Pero así como nos esforzamos para que ellos vayan a los mejores tecnológicos, o que vayan a las mejores universidades, o que vayan a la universidad, cosa que a lo mejor nosotros no pudimos, entonces también tendremos que pensar en que ellos tengan una mejor vida espiritual que la que nosotros tenemos. Y así como abrimos tener una oportunidad para ellos en los estudios, también tener y abrirles la oportunidad de que ellos conozcan al único Dios verdadero. Esa es parte de nuestro trabajo y parte de la enseñanza. Vamos a progresar un poquito para ir avanzando en el tema. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 10 y 11, dice así la palabra de Dios: Os ruego pues, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, que los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, pero también es una enseñanza para la familia en la cual nosotros estamos viviendo. Y dice, hermanos, no estéis pensando cada quien por su lado, sino que cada quien que habléis todos una misma cosa, no teniendo disensiones entre vosotros, es decir, no teniendo distanciamientos. Y esa es parte de la enseñanza que tenemos y de la enseñanza en la palabra de Dios y de la educación a nuestros hijos. La educación hacia ellos debe ser igual en premios y castigos y también en las ordenanzas de las cosas, porque si a un hijo le voy a favorecer y a otro no le voy a favorecer las cosas, cambiando la disciplina para todos, tendremos diferentes familias, tendremos diferentes pensamientos y tendremos diferentes personas y diferentes hijos educados. Cuando la realidad es de que si la misma disciplina se plantea para el hijo mayor como hasta el más pequeño, y esa disciplina se sigue con esa fidelidad de seguir formando a un hijo, entonces esto permitirá que tengamos, como dice aquí, que no tengamos entre nosotros disensiones también. Esa es parte de la enseñanza de los hijos y de la enseñanza que existe en la palabra de Dios. Vamos también dice, la lucha entre los hijos y los miembros de la familia es una lucha que destruye a esta familia. Siempre que haya destrucción, siempre que haya disensiones, porque cada quien ve por su propio beneficio, eso destruirá a la familia. Pero el núcleo y la solución de este problema, hermanos, es dar la misma educación a los hijos. Y la educación es una formación de personas, no la formación de personas dependientes del pensamiento de los padres, sino la formación principalmente de personas que sean autodependientes o autosuficientes, como veíamos la semana antepasada en el último tema que dimos acerca de la búsqueda de la felicidad. Ahí está esa explicación, si quiere verlo, ahí está ese estudio. Ahora bien, dice, aunque cada hijo ya acepta la misma disciplina, si nosotros tenemos la diferente disciplina para un hijo porque es mayor, porque es hombre, porque es mujer, porque es el primogénito, por muchas razones, y que aplicamos otra disciplina al hijo menor porque es menor, tiene mayor necesidades y apoyo, entonces empezamos a arruinar el progreso en la familia, porque van a notar diferencias entre un hijo y el otro, y eso no puede ser, porque entonces sí habrá distinciones y preferencias entre uno y el otro, y habrá esa discusión y ese distanciamiento entre hermanos, y en lugar de apoyarse, finalmente estos hijos van a estarse peleando. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 19 al 21, dice así. ¿Pensáis aún que nos excusamos con vosotros? Delante de Dios y de Cristo hablamos más todo, muy amados por vuestra edificación. Porque temo, hermanos, cuando llegare, no hallare tales cosas como quiero, y no seáis hallado vosotros cual no querréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos también. Que cuando volviere me halle de Dios entre vosotros, y que haya llorando muchos a los que antes habían pecado, no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y deshonestidad que han contenido. Aquí el apóstol Pablo explica a la iglesia de Dios en Corinto que la necesidad que existe de ir a visitarlos, y dice, lamentablemente veo bandos y veo entre vosotros contiendas y envidias, iras, disensiones, dice, detracciones, murmuraciones, elaciones y bandos. Finalmente ese es un problema que tiene la familia cuando no se imparte la misma disciplina ni la misma educación ni la misma forma de medir a unos que a otros, porque a unos sí se les plancha la ropa, a unos sí se les da de desayuno y a otros no, etcétera, porque eso es lo que nosotros debemos de evitar en una educación. Mi padre decía, si la educación es una la familia, es uno el hijo,
y es la misma disciplina. Y aunque haya varias personas o varios hijos, a todos se les quiere igual y todos tienen la misma responsabilidad dentro de la familia. Y la misma responsabilidad conforme a la edad debe de ir creciendo y transformándose. Comprendiendo entonces estos textos, hermanos, donde dice que no hay entre vosotros envidias, ira e disensiones, es que nosotros debemos de comprender que la enseñanza de nuestros hijos debe ser sin distinción, sin edad, bajo obviamente las responsabilidades de cada quien conforme a las capacidades de edad que van teniendo, pero sí la responsabilidad es la misma para mantener la familia. Entonces vamos a tener siempre este tiempo o este conocimiento en la palabra de Dios. Y esto me hace recordar, por ejemplo, que la enseñanza de los niños debe de ser desde temprana edad para que ellos puedan comprender y amar a Dios y vayan ellos entendiendo y asimilando esa disciplina que es muy importante para sus vidas. Y es una disciplina de formación, no nada más de educación o de estudios me refiero, sino que es una disciplina también de guardar el día del sábado, de prepararse como hoy desde el inicio de la recepción del sábado, para que ellos también sean parte de la iglesia y que sean parte de ese entusiasmo que existe. Vamos a leer ahora otra parte acerca del libro de los Gálatas en el capítulo 6, verso 1, y del 1 al 5 vamos a leer, dice: Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándonos a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobre todo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que estima de sí es algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, llevad las cargas los unos de los otros, es esa parte también de hermandad que existe no nada más dentro de la familia, sino dentro de la iglesia. Y también esa es parte de la enseñanza que hay que mostrarle a los hijos para que ellos sigan edificándose en amor, porque el entender a su hermano, el ayudar a su hermano es importante y el ayudar a su familiar es también importante. Claro que está que cuando ya uno conforma su propia familia, la responsabilidad principal es sobre mi esposa y sobre mis hijos, porque estoy conformando un nuevo núcleo familiar. Y aunque la familia extendida también es muy importante, ahora mi responsabilidad de educar y de enseñar está sobre esa familia principal que se tiene. Dice, sobrellevad los unos a los otros la carga y cumplid así la ley de Cristo. Así es que cuando nuestros hermanos también en la fe van a tener esa necesidad y esa formación tendremos de contribuir para ayudar, pero también aplica hacia los domésticos de nuestra casa, sino que también a aquellos hermanos que son nuestros hermanos carnales también, y tratar de llevarnos lo mejor posible con ellos si es que es así. Como dice su palabra, ser principalmente amorosos con los domésticos de la fe, pero también dice su palabra que si alguno hiciere esto y no se preocupa por los suyos, la fe negó y es peor que un infiel. Así es que en esa enseñanza tendremos que ir educando a nuestros hijos para contribuir en la palabra de Dios y contribuir en toda la comunicación que tenemos de nuestra fe, y que sepa la gente, como estamos leyendo y como hemos leído en Deuteronomio, que este pueblo es un pueblo que se ha distinguido por las enseñanzas de la palabra de Dios y es un pueblo amoroso y también eternamente fortalecido y bendecido por Dios. Vamos a leer en el libro de los Proverbios capítulo 1 verso 8 así. El siguiente texto, es pequeño el texto, pero bueno, dice así: Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es para nosotros como hijos, como para padres también. Dice: Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Tanto la doctrina como la dirección de los padres es importante dentro de la educación y la formación de los hijos. Así es que, como decíamos, esta disciplina debe de ser enseñada
para nosotros como una disciplina de formación, y también esta disciplina nos debe de enseñar a tener los mismos premios y castigos para todos los hijos y no ser preferente hacia ninguno de ellos. Y esto nos enseñará. Cuando también dice acerca de la doctrina de tu padre, está hablando de los mandamientos de Dios, porque es nuestra responsabilidad enseñar a los hijos. Y así como usted ha dedicado y formar a sus hijos en los mejores colegios y en la mejor educación posible para ellos, la mejor doctrina posible, que es la de la palabra de Dios, de la iglesia de Dios, que es la misma que enseñó nuestro Señor Jesucristo, es la oportunidad que tenemos que brindarles a ellos para que conforme a esa enseñanza también aprendan y también conformen su criterio, principalmente en los valores de formación de amor, de fe y de esperanza también. Porque si esos valores o esa enseñanza o esas lecciones que le damos a nuestros hijos son para conformar mejores personas, eso nos va a ayudar, sobre todo personas más espirituales y que sean más practicantes de la palabra de Dios que nosotros mismos. Vamos a leer otro pequeño proverbio que también nos va a enseñar y dice así, en Proverbios 27 dice así la palabra de Dios: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. El justo que camina por integridad. Si a Cristo Jesús le hacían caso es porque Él mostraba el ejemplo de las cosas. Igual nosotros, la mejor o el principal material pedagógico que podamos tener a la mano es el ejemplo. El ejemplo que si queremos que nuestros hijos vayan a la iglesia y ir a la iglesia. El ejemplo que si nuestros hijos quieren tener una mejor vida, también mostrarles el camino para mostrarles cómo debe ser una mejor vida. El ejemplo también para enseñarles a ser personas responsables y sanas, a ser personas honestas, a ser personas íntegras, como dice aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos y procuramos esa integridad, Dios se va a seguir manifestando en nuestra propia vida y en nuestras propias familias. Y eso trae muchas bendiciones de Dios, porque si estos pequeños van a ir aprendiendo la honestidad, la fe, la esperanza, el amor, la caridad, etcétera, todos esos valores que conjuntan una vida cristiana, iremos caminando junto con el Señor en ese conocimiento, como leíamos al principio, en esos mandamientos. Pero también esos mandamientos nos deben de ayudar a tener fe y fortaleza. Vamos a tener ahora otra lectura en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 30. Levítico 19, verso 30 dice así: mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Y este texto es sumamente importante porque los hijos deben de aprender a respetar las cosas de Dios. A veces enseñamos a las personas a respetar muy bien pues un lugar público, así debe de ser. Debemos de respetar las oficinas del gobierno, que así debe de ser, pero el templo, hermanos, a veces les damos la oportunidad de que los hijos corran y griten y caminen y estén allí, y sin que les llamemos la atención cuando es la casa de oración. Y en la casa de oración ellos tienen que respetar, porque ahí se manifiesta Dios por medio de las oraciones. Así es que los hijos no pueden estar corriendo ni llevando juguetes ni cosas de ese tipo, porque dice: mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Los hijos deben de comprender desde temprana edad de que el sábado es un día especial y distinguido entre las cosas y entre los demás días, y las cosas que se deben de hacer en sábado son muy diferentes a las que se hacen en el día domingo o en el día lunes. Y si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a que le da lo mismo el sábado que cualquier otro día, no estamos siendo íntegros ni enseñando la palabra de Dios. Estamos siendo realmente deshonestos delante de Dios y delante de nuestros hijos, creyendo, diciéndole que Dios es bueno, pero no haciendo su voluntad, diciendo que las cosas de la palabra de Dios son buenas, pero no haciendo las cosas que son correctas. Entonces eso es lo que nosotros debemos de ejemplificar y ser íntegros en la enseñanza.
darle al hijo la misma oportunidad que usted recibió, hermanos. Es decir, usted debe de darle a sus propios hijos la misma oportunidad que Dios le dio para conocer el Evangelio. Y si usted no los lleva a la iglesia, si usted no les dedica tiempo a conocer la doctrina y a conocer una buena educación delante de Dios, les está negando esa oportunidad en su vida y también usted está siendo negligente. Pasemos a otro punto importante dentro de la educación para con los hijos, hermanos, porque a veces también le damos muchas vueltas y nos da pena o no sé qué sucede a veces con nosotros como predicadores o como miembros de la Iglesia de Dios tomar esta responsabilidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, verso 27 al 32, dice así: ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Andará un hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen? Así el que entrare a la mujer de su prójimo no será sin culpa cualquiera que lo tocare. No tiene en mucho ladrón cuanto hurte para sacar el alma teniendo hambre. Empero toma paga las 70 de toda la sustancia de su casa, mas el que contiene adulterios con la mujer es falto de entendimiento y corrompe su alma al que hace tal cosa. Este tema, hermanos, es acerca de la educación sexual acerca de nuestros hijos. Nosotros, hermanos, no podemos dejar este punto importante dentro de la vida para enseñarles a nuestros hijos o que ellos lo aprendan por fuera o que lo experimenten, porque este es un tema de integridad hacia los hijos y de integridad hacia las personas. Y el comprometernos con ellos a explicarles y esforzarnos a explicarles las situaciones que actualmente existen en cuanto a los riesgos, los peligros también y cómo los muchachos pueden arruinar su vida junto con el tema de las drogas, con el tema del alcohol y el tema de la homosexualidad o la sexualidad. Debemos de explicarles a ellos acerca de estas enseñanzas, y la responsabilidad es de usted, hermano. No le corresponde ni a su abuela del muchacho, ni a su abuelo, ni a la escuela, mucho menos, porque el pensamiento que existe en la sociedad actual es completamente ajeno a la naturaleza del hombre y a la naturaleza de la mujer, y sobre todo a la prosperidad espiritual de las personas. Y me refiero a la prosperidad espiritual de las personas porque ese tema acerca de la práctica sexual desde muy temprana edad es un tema sumamente importante para los muchachos, para que comprendan que su vida está en riesgo, su futuro está en riesgo, y que deben de comprender que Dios siempre debe de tener, siempre deben de tener esa facultad de decidir en favor de lo mejor, más que les convenga. No nada más es el hecho de tener una familia o casarse muy joven, sino también tener múltiples parejas, las cuales también no les conviene tener, porque finalmente al paso del tiempo lo único que van a lograr es quedar solos y destruir su propia vida y su propio futuro. Entonces, esta es la parte importante que yo quería mencionar al respecto, hermanos, con usted, y compartirlo conforme a la palabra de Dios y conforme a la ayuda que pueda darles. En Deuteronomio, ya nada más para terminar, Deuteronomio 4:6 dice así: Guardaos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. La enseñanza y la educación del pueblo de Dios es una educación diferente y conforme a la palabra de Dios con fortaleza. Hay muchos principios y valores que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, pero también la palabra de Dios para que ellos lo pongan en práctica. Y si ellos lo ponen en práctica, podrán desarrollar una vida mejor y más fortalecida en todo momento. Como dice la palabra de Dios, verán la sabiduría vuestra entre los pueblos y dirán:
Gran gente grande y un pueblo santo es este, porque gente sabia que pone en los mandamientos de Dios en práctica y las enseña a sus hijos, hermanos. Y las enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos si hay ese compromiso con nosotros mismos en nuestra propia familia, para que la educación de Dios y la educación cristiana crezca en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo contemplar, mas al descender del cielo Él su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser con Él vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Ya muy pronto cara a cara he de ver a mi Jesús. Gracias a Dios por estos momentos también de alabanza a nuestro Dios.
como también por el estudio que hemos tenido acerca de la educación cristiana, esperando que estas ideas y este pensamiento y meditación de la palabra de Dios nos sirva para mejorar nuestras relaciones y principalmente conformar una iglesia fortalecida desde muy pequeños hasta el momento que ellos crezcan y sigan adelante y sigan con la obra de Dios hacia el futuro. Vamos a despedirnos, hermanos, y después tendremos avisos y noticias. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy muchas gracias por tu misericordia que hoy nos has dado y porque nos has permitido tener este culto tan hermoso y teniendo tu palabra que nos ilumina, Señor. Llénanos de tu paz y de tu misericordia y la fortaleza de tu Espíritu Santo nos haga sentir cada día más fortalecidos en tu palabra y en todos momentos, Señor. Te lo ruego, que seas con tu iglesia en este día santo y la gracia tuya permanezca siempre, te lo pido por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por estos momentos de estudio y por este culto. Las noticias siguen siendo casi igual, pero finalmente el templo va paulatinamente tomándose su ritmo y tomando sus actividades y la iglesia también, y eso es a lo que yo lo quiero invitar, a que siga participando, ya sea presencialmente o virtualmente o a distancia, hermanos, pero siga participando del culto. Yo le invito a asistir. Cualquier tema que quiera conocer y cualquier noticia en www.iglesiadedios.juda.com, ahí nos puede ubicar, o hashtag Iglesia de Dios, ahí también nos puede ubicar. Así es que, hermanos, yo le invito a que siga participando y no se olvide de su fe y siga meditando en la palabra de Dios. No tengo otra cosa más que agradecerle a Dios y a usted por haber estado aquí, y Dios les bendiga y paz a vosotros.